Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2:04, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, una producción del Departamento de Noticias, que como ustedes saben busca tener en las tardes un espacio de análisis, de debate, de profundidad y de aprender mucho. Una vez a la semana, desde hace algunos meses, hemos dispuesto uno de los programas de Matices para analizar temas internacionales. Voy a confesarles que es uno de mis espacios favoritos, el tema internacional. Y ha tenido una excelente llegada. Hay mucha gente que siempre nos pregunta cuándo será el Matices Internacional para estar con nosotros, como el Poas, que nos está reportando sintonía hasta ahora en Twitter. Voy a saludar a Isel Martínez, nuestra productora. Isel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Randall, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue a esta hora y en la noche por Canal 2. Hoy sí, en realidad lo disfrutamos todos. Matices Internacional, con un tema que ha sido punto de debate en las últimas semanas y no es para menos. Sí, no es para menos porque es un tema del que ha hablado todo el continente. Hoy tocaremos el tema de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, que se reactivaron en las últimas semanas con la apertura en Washington de la Embajada de Cuba y la próxima apertura en La Habana de la Embajada de los Estados Unidos. Bueno, hablaremos de esos temas, de este tema en particular, pero antes vamos a hacer un repaso de lo que ha pasado en Costa Rica el día de hoy. Verás que me llamó mucho la atención el estudio del Tecnológico, Isel. Sí. Que dice que 70% de los católicos ticos dicen conocer a alguna persona que recibió un milagro de la negrita. Sí, y más aún, Randall, el 98% de los que, para poner en contexto un poquito, esta encuesta fue realizada para la romería anterior, entre el 31 de julio y el 2 de agosto, y el 98% de toda la gente, que practicantes de la religión católica, dijeron que creen en los milagros de la Virgen de los Ángeles, el 98%. Sí, es una devoción muy fuerte. Sí, demasiado. Que se ve aquí, evidentemente todas nuestras generaciones nacieron bajo el patronato católico de la Virgen de los Ángeles, pero es interesante porque antes del hallazgo de la imagen de la Virgen, la patrona era la Virgen de Ujarrás. Sí. Era la patrona de Cartago y había una romería hasta Ujarrás, ¿verdad? Después se declaró patrona de Costa Rica a la Virgen de los Ángeles y eso opacó enormemente y hasta ahora, la devoción a la Virgen de Ujarrás y la generó en la Virgen de los Ángeles. Sí, es muy interesante y cada vez que se aproxima a estas fechas se siente mucho el fervor, el sentimiento de mucha gente que camina. De hecho, particularmente yo que soy de Cartago, durante todos estos días, en las mañanas que vengo, por lo menos me topo unos 10 romeros que vienen de camino siempre hacia la Virgen de los Ángeles y es increíble cómo mueve, principalmente el fin de semana. Fue cualquier cantidad de la gente que fue a Cartago de romería. Sí, es impresionante. Yo los vi en la autopista. Los vi en Cartago Centro también, la basílica estaba llenísima. A la basílica no llegué, pero sí vi mucha gente que por lo menos iba manejando, no iba caminando, bajando Chumogo cuando venía de camino. Por ejemplo, el domingo que vine a hacer guardia, es mucha la gente. Sí, de hecho, vieras que hoy en el reportaje que presentábamos de la serie, que hemos estado preparando para la transmisión del sábado de la romería, hoy fue las vírgenes de América Latina. Bueno, un señor llamó y me regañó porque dije las vírgenes, dijo que había una sola virgen y que eran diferentes denominaciones. Pero bueno, yo lo digo así, son las vírgenes de América Latina, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de los Ángeles, y ahí va pasando. No deja de llamar la atención que todas las vírgenes o las imágenes de las vírgenes aparecieran casi en el mismo tiempo, ¿verdad? En todo el continente americano y bajo las mismas condiciones. Ve la Virgen de Guadalupe, es extraordinariamente parecida la historia del hallazgo de Juan Diego al hallazgo de Juana Pereira. Sí. ¿Verdad? Y entonces sigue un patrón donde una virgen más parecida,
típicamente en su cuerpo y en su cara, se parece al pueblo que está siendo conquistado, ¿verdad? Y se le aparece justamente a uno de los conquistados. En el caso mexicano a Juan Diego, en el caso costarricense a Juana Pereira, a una muchacha que no se llamaba Juana Pereira, se le aparece una muchacha, y entonces eso sirve indirectamente o directamente, depende con el prisma con el que uno lo vea, para afianzar la religión católica en los pueblos conquistados, en medio de una violentísima conquista española. Sí, un acercamiento. Sí, es muy interesante analizar esa coyuntura histórica, porque es cierto, y hay un punto que siempre los especialistas resaltan, que mucha gente dice la aparición, en realidad no es la aparición, en este caso es el hallazgo de la imagen, porque muchos dicen, no fue que apareció, fue que se halló alguna imagen que evoca a esa virgen. Sí, pero es muy interesante, ¿verdad? Hay gente que se siente ofendida cuando uno hace estas remembranzas, digamos, históricas, sí. Claramente porque la devoción es muy fuerte, pero bueno, eso es una cuestión de fe. Lo cierto es que la historia presenta esos elementos que son muy interesantes. Sí. Bueno, y dije en medio de una conquista violentísima, porque nuestra formación educativa a veces tiende a omitir la violencia exagerada de los conquistadores españoles a los pueblos indígenas costarricenses durante la conquista, pero también durante la colonia, digamos, ya establecidos como gobiernos. Es una violencia extrema. Hay que recordar que, por ejemplo, los conquistadores peruanos asesinaron a una enorme cantidad de indígenas allá, y entonces Vázquez de Coronado, una muestra de solidaridad extrema, le prestó algunos de los indígenas costarricenses a los peruanos, y esto fue disminuyendo históricamente, digamos, la cantidad de personas indígenas que hay en nuestro país, que andaba por medio millón de autóctonos tal vez en la llegada de los españoles, y bajó dramáticamente a el momento de la independencia, por ejemplo, cuando hay actas de población. Pero bueno, ese será tema de otro programa. Es un tema interesante, inclusive. El tema de las poblaciones y cómo fueron asesinados gran parte de los indígenas. Sí, bueno, el estudio es interesante, habla de la devoción, claramente. Lo otro que me parece muy interesante es el informe de la Contraloría General sobre el Parque Eólico de Santana. La Contraloría, hoy intentamos resumirlo en una palabra, el informe es un poco largo el de la Contraloría, y lo resumimos en desastre. Es un desastre lo que hay ahí. Es un lugar donde se produce energía eólica, que prácticamente o es un parqueo o es un sitio turístico, porque para generar energía eólica carísima, porque la está generando carísima la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, y la Contraloría les dice, es que ustedes no hicieron el estudio de impacto, no hicieron el estudio de costos, no vieron si era necesario o no. De ahí está la Compañía Nacional de Fuerza y Luz sosteniendo un sitio turístico. Es que para la gente va a pasear a los parques eólicos, y nadie entiende cuál es la importancia de eso. Y a mí me llama siempre cuando la Contraloría se refiere a todos estos proyectos, que nunca hay estudios de impacto, nunca se socializa con la comunidad. No es la primera vez que pasa eso. Es algo de planificación increíble que hay en este país, y que es como un patrón que se sigue, es como un machote, siempre se hace lo mismo. Sí, pero bueno, eso era un desastre. Y también el tema de bienestar animal, que no convocó el gobierno sesiones extraordinarias, y las ONGs están furiosas. Vieras que yo aquí, digamos, tal vez me pongo en la posición de abogado del diablo, pero es que hay que entender que los proyectos uno no los manda de un solo momento a la Asamblea Legislativa. Hay que generar consensos, viabilidad política, conversar con grupos, y una vez que esté maduro, entonces usted lo manda a la Asamblea Legislativa. Eso es lo que dice Sergio Alfaro sobre el bienestar animal, que es que lo están madurando. Pero de todos los proyectos que mandó este gobierno a la Asamblea Legislativa, ¿cuáles de ellos maduraron o buscaron consenso? Porque ahí la oposición dice otra cosa contraria, y la oposición son 31 votos. Sí. Es que en un mes usted puede obstaculizar cualquier cosa. En un mes no se va a votar nada si no hay consenso así como bien establecido, de una agenda ya de que se vota tal día, y no se vota, pasa, no pasa. Y no hay consenso, evidentemente, con la reacción de los diputados no hay consenso. Entonces, el de bienestar animal, fertilización in vitro, sociedades de convivencia, el que sea, empleo público, no hay consenso en este momento. Sí, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Este tema de las extraordinarias además es un enredo. Sí. Yo no sé a quién se le ocurrió en algún momento dividir en dos las sesiones extraordinarias en un año, para que no les dan 6 meses y 6 meses y se acabó, y los 6 meses que empiezan el 1 de mayo
de extraordinarias ahora empiezan al revés, digamos, el gobierno de turno tiene que esperarse 6 meses, bueno, tiene que esperarse 3 meses a tener un mes de extraordinarias. Y además las extraordinarias están atravesadas, lo decíamos ayer, por las vacaciones de los diputados, entonces en realidad no son 6 meses. En realidad se gorrean, dijimos ayer, a los gobiernos, porque no son 6 meses. No. Pero bueno, estos son los temas que son noticia hoy en Costa Rica. No sé si te quedaba algo ahí pendiente. No, en realidad esos eran los más importantes. Hicimos un buen repaso. Sí. Genial. Vamos al tema de fondo. Voy a presentarle a nuestros invitados. Hoy es uno de los programas donde Isela y yo hablamos menos, porque aprendemos mucho. Entonces son don Carlos Cascante y don Francisco Flores, quienes nos van a enseñar esta tarde. Don Carlos Cascante es director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Buenas tardes, Isel. Francisco, buenas tardes, y a todos los que nos escuchan. En realidad aprendemos todos. No es que ustedes aprenden, aprendemos todos. Bueno, hombre, pero digo, es una clase gratis. No tuve que matricularla en el semestre de la UNA. Imagínese. Eso sí es literalmente una clase, ¿Cierto, porque es una vez a la semana, ¿verdad? Sí. De temas internacionales. Hoy andaba en la Universidad de Costa Rica haciendo ahí una vuelta, y entonces pasé a una de estas fotocopiadoras donde están las antologías de los cursos, y había una que decía historia de Estados Unidos, historia de no sé qué. Yo dije, bueno, aquí está, un miércoles cada uno. Aprendemos en matices. Don Francisco Flores es subdirector de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Nada más. Ahí estamos. En nombre de la escuela también, con Carlos, estar con ustedes es un gusto, y agradecemos mucho de verdad la oportunidad de compartir ideas, conceptos e incluso hechos que pueda servirle a la audiencia para formarse una opinión más cercana a los temas que ustedes aquí cotidianamente abordan. Claro, y lo que a nosotros nos gusta mucho, creo que Isel comparte ese criterio conmigo, es que al ser 1:30, entonces hablamos mucho más fluido, con una taza de café, y entonces hay chance para ir atrás, venir a lo que está pasando y todavía proyectar un poco. Empecemos con el inicio de esto. Una frase a lo Brian Reese, pero ¿en qué marco es que Estados Unidos y Cuba rompen relaciones hace 50 años, Carlos? Vamos si a ver. Irte más atrás, puedes irte más atrás. Okay. Usted sabe que yo tengo la fascinación siempre por contextualizar un poquito más en los procesos estructurales. Vea, Thomas Jefferson dijo en su momento... Hombre, te fuiste muy atrás. Sí, pero ya voy a decir por qué, tranquilo. Thomas Jefferson dijo en su momento esta frase: Cuba, cual fruta madura, caerá en nuestras manos. Eso lo dijo Thomas Jefferson. Lo dice en una época donde decir eso no estaba tan mal, porque Cuba es una colonia española y los Estados Unidos, en su proceso de expansión, ven el Caribe como territorio para conquistar, igual que veían el oeste de los Estados Unidos. Entonces, estructuralmente hablando, el Caribe para los Estados Unidos siempre ha sido un elemento fundamental en su ejercicio de control. Eso se robustece a principios del siglo XX, cuando los expertos geopolíticos estadounidenses, por ejemplo Robert Mahan, tienen mucha influencia en el gobierno de los Estados Unidos y quieren convertir el Caribe en un mar estadounidense. Eso lleva a que los Estados Unidos se metan en las guerras de independencia de los países del Caribe. Cuba era uno más, quizá muy importante por la cercanía territorial entre Cuba y los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, a partir de la independencia de la independencia cubana y del proceso de emancipación de España, los Estados Unidos logran tener cada vez más influencia en Cuba. Hay un documento muy interesante que se llama la Enmienda Platt. La Enmienda Platt venía y establecía el derecho de los Estados Unidos, se firma, creo que se aprueba en 1902, creo. Afirma el derecho de los Estados Unidos de intervenir para salvaguardar la independencia de Cuba. Aparte de eso, establece la potestad de los Estados Unidos de adquirir mediante arriendo partes del territorio cubano. Y a partir de ahí la historia sigue, ¿verdad? Los Estados Unidos ven en Cuba una extensión de su territorio durante toda la primera mitad del siglo XX. Algunos historiadores dicen que Las Vegas crecieron cuando Cuba dejó de ser de los Estados Unidos,
porque básicamente Cuba seguía el patrón de lo que eran Las Vegas para los grandes potentados, empresas de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos venían poniendo sus dictadores en Cuba. Es decir, si usted ve la historia de los gobiernos cubanos previo a la Revolución Cubana, usted se va a dar cuenta que básicamente son títeres de los Estados Unidos, y que los Estados Unidos los desecha cuando se vuelven incluso peligrosos para los intereses de los Estados Unidos. Es decir, cuando incluso los Estados Unidos piensan que van a perder el control de esos títeres. En el marco de esa situación se produce una revolución cubana en contra del gobierno de turno, que inicialmente estaba conformada más bien por un odio hacia el gobierno de turno que por una visión ideológica del asunto, porque si usted ve la composición de los que integran la revolución cubana, usted va a encontrar gente que más bien es de las familias más ricas de Cuba. Fidel Castro, el origen de Fidel Castro no es un origen humilde, por ejemplo. Y así una serie de líderes de la revolución, y encuentra gente que venía de afuera a pelear en Cuba así con una visión, digamos, más de izquierda, por ejemplo, el Che Guevara. Cuando triunfa la revolución y Fidel va a los Estados Unidos, todavía Fidel no era comunista. Me estaba contando Francisco que un autor decía que los libros de cabecera de Fidel eran Mein Kampf y ¿cuál era el otro, Frank? Los discursos de Primo de Rivera. Y los discursos de Primo de Rivera. Okay. Sí. No, o sea, lejano de la izquierda. Un poquillo lejano de la izquierda. Y Fidel, en su reunión con Eisenhower, donde van a fijar cuál es el mecanismo en cuál van a seguir las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, no queda contento con lo que Eisenhower le ofrece. Perdona, estamos hablando del 59. Correcto. No queda contento con lo que Eisenhower le ofrece. Y estamos en un momento sumamente interesante de la Guerra Fría, donde la Unión Soviética empieza a jugar una política más de intervención en ciertos países, porque la Unión Soviética desde el final de la Segunda Guerra Mundial a la década de los 50 más bien jugó un papel de conservar su territorio sin grandes intereses de extensión, pero a partir de los 50 empiezan a intentar jugar un poquito más agresivamente, y eso lo aprovechan muchos gobiernos que no son ni de izquierda ni de derecha a pasarse a la izquierda para obtener beneficios que le ofrece la Unión Soviética, porque en un juego, digamos, de la muchacha bonita que tiene dos pretendientes, escoge al pretendiente que le ofrezca más, y eso es básicamente lo que juega Cuba. Y Cuba no es un ejemplo aislado de eso. Se vio también en Egipto, donde Nasser hace lo mismo, y en otros espacios de África también se jugaba lo mismo. Es decir, la ruptura de relaciones se da en un marco en que el gobierno cubano, recién llegado al poder, ve que la Unión Soviética le puede ofrecer más, le es más valioso estar con la Unión Soviética que con los Estados Unidos, creo yo, más allá del aspecto meramente ideológico. Francisco, no sé si querés agregar algo. Bueno, el 59 es un año muy importante para la historia de Latinoamérica. Si uno analiza el contexto de lo que sucedió en Cuba, en el momento en que los muchachos bajaron de la sierra, en realidad no eran ellos un movimiento grande. El ejército de Batista era un ejército entrenado, era un ejército fuerte. Definitivamente, incluso en las batallas en las que estuvo Guevara, Hoover Matos, estuvo el mismo Fidel, muchas tuvieron retrocesos importantes, los muchachos de la sierra. Es decir, no fue fácil para ellos. Esa lucha revolucionaria no estaba asociada a una fe en los revolucionarios. ¿Me explico bien? Veámoslo de esa forma. El hecho de que haya o todo termine siendo el resultado de un rompimiento entre Cuba y los Estados Unidos, debo aclarar que Eisenhower rompe las relaciones con Cuba. Es decir, él toma la determinación de romper, por los consejeros que le dicen a él que eso presionaría más a Fidel.
Esa es la herencia que le deja Kennedy a Eisenhower, le deja una situación de alta tensión. Pero yo quiero tal vez reunir algunos de los elementos importantes que ya citó Carlos y que son importantes. Fidel está en la montaña con el movimiento 26 de julio y está con un grupo pequeño, no es un grupo grande. Si vos vas y revisás los documentos históricos, el grupo era un grupo que no tenía un gran apoyo popular, ni tenía fe la gente en que pudieran vencer al Batista. Hay que entender que esto era el resultado de que también habían dos fuerzas más en Cuba, el Partido Comunista, ¿me comprenden? Que sin insinuar que era colaborador de Batista, me explico, tampoco estaba en una posición de primera línea, estaba en una posición más neutra. Y si usted analiza a los liberales estaban divididos entre aquellos que se habían entregado al régimen y aquellos que estaban fuera del régimen. Entonces, cuando la revolución triunfa sobre tres fuerzas: los liberales, el movimiento 26 de julio, por decirlo de una forma, y los comunistas. Las tres fuerzas no están unificadas, están separadas. Entonces, hay que entender la evolución de los acontecimientos entre el 1 de enero del año 59 y el último día de enero de ese año. Hay que entender la precipitación que se genera. Recordemos que Fidel es patrocinado desde México y desde Caracas. Recibe el apoyo incluso desde San José. Es decir, la Legión Caribe proporciona armas e incluso estamos hablando de que tiene el apoyo de José Figueres, tiene el apoyo de Rómulo Betancourt, tiene el apoyo de Marín en Puerto Rico. Y no es menos importante, pero estas personas son mayores en edad que Fidel. Fidel es un hombre de 32 años. Estamos hablando de que Betancourt ha triunfado sobre Pérez Jiménez en Venezuela, Figueres ha vencido en Costa Rica, y al mismo tiempo en Puerto Rico se ha iniciado el movimiento de Marín. Entonces son los consejeros de Fidel. Estas son las personas que quisieron ser muy paternales con él y darle consejos respecto a por dónde ir la revolución. De hecho, son los primeros rompimientos que tiene Fidel, es con este grupo, con el grupo de la Legión Caribe. Es un grupo con el que rompe relaciones. Ahora, la figura de Ernesto Guevara en todo este juego es una figura que hay que entenderla como la misma actitud del hermano de Fidel. Raúl es un hombre extremista, es en términos generales más comunista que Fidel. Fidel no es comunista. El mismo Che Guevara es un revolucionario, pero no está definido si es por el marxismo que se va a deslindar. Estamos en un momento emocional. La huida de Batista de Cuba, la huida, entendamos eso, significa que llegan los revolucionarios, me comprenden, a La Habana y comienzan a formar dos cosas: un gobierno de transición, que es el de Urrutia, que es un gobierno completamente liberal, de clase media, gente muy noble que no había estado implicada con Batista, que comienzan a administrar, pero no necesariamente a gobernar. Fidel se queda en el Hotel Habana, él se queda ahí como jefe del ejército, básicamente el nuevo ejército. Comienzan los procesos de ajusticiamiento, lo que llaman los tribunales sumarios, las ejecuciones, las detenciones. Hay que organizar de nuevo el ejército. Lo hacen inclusive con algunos elementos de policía de Batista porque no había suficiente elemento militar en las filas del movimiento juvenil revolucionario. Entonces ellos no están pensando porque llegan a La Habana sin un plan. Ellos llegan a La Habana porque están sorprendidos de que han ganado. ¿Me explico bien? Ellos mismos han encontrado una ciudad vacía, encuentran una situación en donde el mismo Departamento de Estado no tiene una actitud en ese momento, y esa es una lectura que no hizo Castro, no tiene una actitud de ir en contra de un gobierno reformista en La Habana. Fidel muy rápidamente logra atraer la atención del pueblo. Y ahí es donde se comienzan a agregar, al ganador se le comienzan a agregar las personas y las gentes. Entonces Fidel toma varias decisiones muy interesantes. Vamos a ver. Habían 400 aparatos de televisión en Cuba y habían 2 cadenas de televisión. Recordemos que La Habana, Cuba, era una de las ciudades más desarrolladas de América Latina. Es decir, la economía cubana tenía incluso un boom azucarero
que la ponía por encima de todas las economías en América Latina en el 59. Era un país de 6 millones de habitantes. Calcule usted que no nos encontramos no veamos a Cuba como un país perdido. Es decir, no asociemos las imágenes de que era un burdel, que era un lugar para que la bodeguita en medio fuera el referente de Errol Flynn o para las novelas de Hemingway. Pensemos más bien en una Cuba en la que había invertido Estados Unidos, como lo dice Carlos, había invertido porque se había asociado a los generales independentistas de finales del siglo XIX y había incursionado en tener intereses económicos muy fuertes. Toda la industria azucarera cubana estaba en manos de los norteamericanos. Y los mismos revolucionarios no estaban interesados en nacionalizar de inmediato la industria azucarera porque no la sabían manejar, porque no tenían idea de cómo la iban a administrar. Entonces yo quiero decirte que ese primer momento usa la televisión Fidel para comenzar a hablar horas y horas por televisión y comienza a utilizar signos externos y utiliza mecanismos de concentración de masas en plazas. Comienza a generar lugares donde él hable por horas para enamorar al pueblo, porque lo que le interesaba era la conexión. Fidel comienza a ser una figura mediática en América Latina. Él comienza a proyectarse en Europa, en los Estados Unidos, como un líder rebelde, como una persona que ha desafiado el establecimiento, pero no pueden acusarlo de comunista todavía. Es muy temprano para acusarlo de comunista. Lo que él está haciendo es una transición. Él promete unas elecciones en 18 meses, pero dice que si hacen elecciones de inmediato podría darse que el partido que son ellos, el 26 de julio, ganaría abrumadoramente y no sería justo. Yo no sé si ese lenguaje civilino de Castro encandiló más a los cubanos, pero los cubanos estaban asociados a la idea de que él era un redentor. Ocupó en el imaginario del pueblo cubano algo que utilizó muy bien. Recuerda usted que Maceo, José Martí, y a veces hasta más Maceo, que fue relegado en la historia de la independencia de Cuba, eran héroes reformistas que no lograron sobrevivir a la revolución. O sea, a Maceo lo matan al que muere primero es Martí, y a Maceo lo matan muy temprano también. Entonces, la revolución, el proceso reformista de la independencia de Cuba queda sin los líderes. Ahí quedó Máximo Gómez y el general García, pero García no llega a La Habana. Lo que llegan son prácticamente la expulsión de los españoles de La Habana es un asunto norteamericano. Por eso bien dice Carlos que el interés en Cuba iba más allá de cualquier interés geopolítico. Había un interés comercial, había un interés político. Y naturalmente ese rompimiento se va a volver a reflejar en el 59. En el 59 Castro reflejaba eso, que iba a ser el reformista. El punto de quiebre no proviene específicamente de una actitud de los Estados Unidos hacia Cuba. Proviene de una serie de precipitación de acontecimientos. Los acontecimientos en Cuba precipitaron los eventos. No había un plan. No estaba planeado ser comunista. Lo que estaba planeado era que comenzaron a darse lo que llamaron los arrestos contrarrevolucionarios y los procesos de objeción revolucionaria. Todos conocemos la historia de Hubert Matos. Todos sabemos perfectamente cuántos fueron desfenestrados, cuántas personas comenzaron a chocar en el movimiento 26 de julio. Pero a mí me parece que el Partido Comunista terminó siendo la estructura más organizada. Estaba organizada en toda La Habana, en toda Cuba, que era pequeño, pero estaba muy bien organizado y terminó dándole sentido, por lo menos, al movimiento revolucionario. Es decir, el movimiento revolucionario se llega a asociar por una cuestión de ruta de colisión inevitable frente a los Estados Unidos. A Castro le servía decir que él era independiente de Cuba, que él no iba a repetir el fenómeno de los reformadores del 34, que habían fracasado en el proceso, y él no quería ser un servil, y mucho menos un instrumento útil de los Estados Unidos. Eso fue un punto de apoyo que con certidumbre generó la fuerza que Castro fue desarrollando. Castro se sintió más cómodo mientras más independiente era de Washington, se sintió más sólido mientras más proclamaba un odio que la gente decía, ¿de dónde lo sacó? Pero lo proclamaba y lo decía en sus discursos. Ciertamente, como dice Carlos, Eisenhower no le hizo ninguna gracia. Eisenhower estaba en una zona de confort, estaba terminando su presidencia.
A Kennedy le heredan un problema que fundamentalmente es de exiliados y es un problema de ejercicio. Guantánamo, por ejemplo, es una base naval por alquiler. Todos sabemos que Castro siempre dijo que los cheques que le mandaran los norteamericanos por el alquiler de Guantánamo iban a meterlos todos en una caja, porque ningún cheque de esos los iba a utilizar. Es posible que haya cajas de cheques por el alquiler de Guantánamo. Ciertamente, lo que quiero decir con ello es que el rompimiento no se da, sino es porque la decisión del Departamento de Estado es romper las relaciones como una fórmula de presionar, ¿me comprenden?, el proceso, la forma progresiva en que se están tomando las decisiones en La Habana, porque Urrutia nombra a Fidel primer ministro y lo que pide Fidel son poderes extraordinarios para poder gobernar mejor. En el ejercicio que hace eso, el deslinde es tomar decisiones que no estaban cargadas de ideología, sino estaban cargadas de un nacionalismo efervescente, fuerte. Ahora, el movimiento, si querés una fecha exacta de esa ruptura, es a mediados del 59. El proceso se deterioró todavía más al término de la presidencia de Eisenhower y al comienzo de la administración Kennedy, pero la proposición de los liberales norteamericanos era que todavía existía un espacio para un proyecto reformista en Cuba. Por lo tanto, las tensiones que derivaron el embargo propiamente, lo que ya fuera el bloqueo naval iniciado por Kennedy, es el resultado específico de la determinación y la prueba de que había un emplazamiento de misiles de largo alcance en La Habana, en el territorio cubano, y que esta había sido el producto de la asociación y el acercamiento hacia la Unión Soviética que había tenido Fidel Castro. Quiero aclarar una cosa de compensación geopolítica. Estados Unidos tenía la misma cantidad de misiles ubicados en Turquía, emplazados contra las posiciones soviéticas. Eso a Khrushchev le molestó profundamente. La respuesta de los soviéticos fue esa: realizar un emplazamiento nada menos que a 2.000 kilómetros de Washington, me explico bien, porque era una posibilidad material de hacer un empate llamemos armamentístico. Entonces entendamos que Khrushchev tenía también sus ideas y tenía también sus juicios políticos sobre la situación. La determinación de estos armamentos que fueron localizados por bombarderos norteamericanos que lograron detectar dónde se ubicaban cada uno de estos emplazamientos y las plataformas de lanzamiento llevó a un nivel de tensión que tuvo una escalada. Y esa escalada está combinada por tres factores. Uno, el no reconocimiento diplomático por parte de Gromyko de que había efectivamente en las Naciones Unidas, donde se discutió que no habían armas más que para la defensa. Kennedy lo sabía, pero los halcones y las palomas dentro del Departamento de Estado presionaban por una y otra solución. Al final, Kennedy y su hermano deslindaron la solución por un diálogo directo con Khrushchev que duró exactamente 24 días. En notas que están ya descodificadas, hay 24 notas cruzadas entre ellos tratando de encontrar una salida dialogada al conflicto. Cuando se logra el alcance del acuerdo, entonces Khrushchev le dice a Fidel que va a retirar los armamentos que están emplazados. En realidad no estaban totalmente armados los misiles, se requería todavía el transporte de unos 80 barcos. Por eso es que cuando Kennedy ordena el bloqueo naval, el primer barco soviético se detuvo en la famosa crisis de los misiles. Y hay que entender que en ese momento Estados Unidos ya había desarrollado una presión y también la estaban desarrollando los soviéticos. ¿Qué resulta de todo esto? Que la desactivación de la crisis de los misiles es el comienzo de una relación negociada entre la Unión Soviética y los Estados Unidos sobre Cuba, que es: no se va a invadir Cuba en términos de un acuerdo militar, pero tampoco se le va a permitir a Cuba el desarrollo económico que esperaba. Eso la que realmente le hizo daño a Cuba, le hizo mucho daño ese acuerdo. En Cuba habían carteles en esa época del 62 que decían: ni quita mariquita, lo que se da no se quita. Increíble. Bueno, pasaron esos 10 meses después de la revolución, el pueblo cubano se dio cuenta de que en efecto no hubo elecciones, de que tal vez el redentor no era tan redentor. ¿Qué pasó después de ese momento? Bueno, Fidel pasó de primer ministro
y puso a su hermano Raúl de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que ya estaban reorganizadas. Comenzaron y continuaron los juicios y los encarcelamientos de los famosos disidentes. Comenzaron los conflictos. Primero, fue muy temprana la muerte de un segundo de a bordo del movimiento 26 de julio, que fue Chivas. Chivas era un hombre de derecha que estaba a la par de Fidel, como Fidel también era de derecha. Eso era un alter ego que tenía Fidel, que perdió. Camilo Cienfuegos fue defenestrado y también lo fue Juven Matos, fueron encarcelados. Es decir, hay una situación de discusiones internas. Fidel fue a buscar a los grupos para tratar de dialogar. Dialogó a lo interno del Partido Comunista, dialogó a lo interno del directorio, un directorio político que se había formado post-revolución. En esos logró ciertos acuerdos. Entre esos acuerdos era que no hubiese elecciones, que se pudiera transitar por una especie de acomodo de ministerios, de fuerzas, de colocación de personas. Lo que pasa es que lo que ahí sucedía es lo siguiente: había que reactivar la economía y había que cumplir con algunos programas económicos. Entonces se tocaron los intereses norteamericanos de primero. Había que tocar intereses norteamericanos. Había gente que estaba repartiendo los bienes de Batista, que estaba repartiendo todos los bienes de intereses norteamericanos. Los Estados Unidos retiraron su misión militar muy temprano, en el 59. Las presiones iban de un lado y otro, pero vean ustedes, esa tensión era una tensión que le servía a Fidel, porque mientras más tensión había con Estados Unidos, más popular era Fidel. Fidel encontró en la tensión con los Estados Unidos su poder, su fuerza y su liderazgo. Es decir, él se hizo mucho más líder y mucho más egocéntrico en su ejercicio de poder, y se comenzaron a dar lo que tenía que darse: las desviaciones típicas de la concentración de mucho poder. Entonces, Fidel terminó asumiendo todos los poderes fácticos de la revolución, él y su hermano, uno con el ejército y el otro con los niveles políticos del partido. Se ha formado un nuevo directorio, se han desagregado y agregado, el Che Guevara se ha ido. El proceso cubano básicamente pasa del 59 al 61 con la llegada de Kennedy, de una escalada de tensiones permanentes, que son el hecho de que los inversionistas norteamericanos comienzan a ver perdidos muchas cosas en las que habían tenido, llamemos, dineros o promesas de que no se les iba a tocar. Ahora bien, lo que es cierto es que en el 59 el boom azucarero comienza a tener problemas, pero el problema fundamentalmente es que la industria azucarera de Cuba era completamente extranjera, no estaba en manos de los cubanos. Entonces se plantea una reforma agraria, y esa reforma agraria era fundamentalmente darle más derechos a los colonos o distribuir los grandes latifundios. Esas operaciones fueron nefastas, empezaron a perjudicar la economía de Cuba. Es decir, Cuba era un país que dependía de dos variables: turismo y azúcar. Y la cuestión fue que la presencia de intereses soviéticos en Cuba alentaron la posibilidad de darle un puente de solidaridad y apoyo a la economía cubana. Entonces, la crisis de los misiles es una combinación de una crisis de carácter político, en la que Fidel tiene que tomar decisiones de qué lado está, tiene que tomar decisiones económicas y tiene que tomar decisiones militares. Fidel en todo momento siempre dijo que la posición que tenía hacia los soviéticos era que los soviéticos eran solidarios con el movimiento cubano. Lo cierto es que después Cuba tuvo que pagar ese precio de lo que pasó en el 62 de una u otra forma en los soviéticos. ¿Cómo? Cuando los cubanos fueron a pelear a Angola o a Etiopía. Es decir, ya las guerras de incursiones de cubanos, no estoy hablando de médicos, estoy hablando de militares cubanos, en territorios donde la Unión Soviética tenía alto interés, ¿me comprenden?, ya fueron completamente operadas en función de una solidaridad internacional, ¿me comprenden?, que operó en Cuba a partir de la crisis de los misiles. La suerte de Cuba quedó sellada el día en que se rompieron por completo, ya no las relaciones comerciales, ya no las relaciones políticas, sino por completo las comunicaciones. ¿Me explico bien? La situación fue radical. Lo que operó a partir del 63, después de la crisis de los misiles y la repentina muerte de Kennedy, generan todo un desencadenamiento de una escalada superior en la que Fidel siempre le reflejó a América Latina que él era el único que se le había puesto de pie al gigante, el único que le había dicho que no en todo. De ahí vino la expulsión de la OEA y vinieron y se precipitaron más acontecimientos y más presión sobre la isla para irla aislando. La política exterior de Cuba, ¿qué ha sido? Si lo vemos bien,
Es una política de un país pequeño, relativamente aislado, que utiliza como mecanismo para poder sobrevivir la propaganda. Y la propaganda ha sido siempre el recurso más valioso del régimen cubano para establecer de una u otra forma toda la presión que ha recibido la isla para destruir una revolución que le ha dado al pueblo, en las palabras y letras de sus líderes, más progreso, más bienestar del que hubieran esperado. En los siguientes años, ¿hubo algún intento hasta ahora, hubo algún otro intento por restablecer relaciones al nivel en que se ha hecho ahora? Un elemento importante ahí para entender eso, vamos a ver, en la lógica de la Guerra Fría, Cuba juega un papel importante en América Latina, pero también juega un papel muy importante en la política exterior de los Estados Unidos, América Latina. Es decir, Cuba empieza, tras la Revolución Cubana, los Estados Unidos generan una nueva política hacia América Latina. Una política que por un lado va en el cariño, que es la Alianza para el Progreso, un proceso de mejoramiento de las condiciones de vida, porque se supone que malas condiciones de vida generan el vicio del comunismo, y que, dado que los pueblos de América Latina son pueblos, y es lo que estoy diciendo aparece en un informe del Departamento de Estado, escrito por escrito por un asesor de inteligencia de los Estados Unidos. América Latina es propensa al comunismo por los cruces de razas que hay en América Latina. Sí, eso se escribe en los documentos, en ese tiempo no era tan mal visto ese tipo de comentarios, pero eso aparece, que la falta de pureza de la raza genera que se prefieran ese tipo de ideologías. Entonces, los Estados Unidos, por un lado, tienen que mejorar las condiciones de vida de la gente, y por el otro lado tienen que asegurar ciertos bastiones que aseguren que América Latina no seguirá el camino cubano. Uno de esos bastiones es la profesionalización de los ejércitos, de los cuerpos de inteligencia, y eso va a generar que esos cuerpos se vayan cada vez haciendo más fuertes, y que en los 70 tengamos una serie de dictadores en toda América Latina. Es decir, el impacto de la Revolución Cubana fue un desencadenante de muchas cosas en América Latina. Cuando se establece el embargo primero es una medida del Ejecutivo, pero que después en el Congreso, para evitar que algún presidente muy liberal quiera volver a establecer relaciones con Cuba, o que se produzca un cambio en las relaciones con Cuba, empiezan a ponerle una serie de barreras legislativas. Es decir, el embargo, que era una medida del Ejecutivo, que cualquier ejecutivo podía quitar, después se convierte en ley. Y se le van agregando al embargo elementos cada vez más gravosos. Por ejemplo, se establece no solo la no comercialización de productos, sino que, por ejemplo, un barco que atraca en un puerto cubano no puede atracar en un puerto estadounidense hasta 6 meses después. Es decir, el embargo no solo se convierte en una relación directa entre los Estados Unidos y Cuba, sino que produce consecuencias a los terceros países que quieran comerciar con Cuba. Es decir, es un ejercicio expansivo de dominio comercial para forzar elementos políticos. A pesar de ello, los Estados Unidos en distintos gobiernos empezaron a hacer medidas dirigidas a normalizar la relación con Cuba. Por ejemplo, de la completa eliminación de relación de todo tipo, a finales de la década de los 70, si no me equivoco, durante la administración de Carter se inician conversaciones y se ponen oficinas de intereses. ¿Qué es una oficina de interés? Para los efectos prácticos es una embajada, porque la oficina de intereses de los Estados Unidos en La Habana tenía 100 personas que ahora van a formar parte de la embajada de los Estados Unidos en La Habana. Pero a nivel diplomático es la representación mínima, o sea, en el ámbito diplomático un encargado de intereses ni siquiera participa en las recepciones. Es simplemente un tipo que está ahí con un permiso diplomático, con un estatus que le permite cierto manejo del ejercicio diplomático, pero que representativamente no es nadie
en términos protocolarios. Entonces los Estados Unidos pusieron su oficina de intereses en La Habana y Cuba puso su oficina de intereses en los Estados Unidos. Por otra parte, en la década de los 80 hay un recrudecimiento del lenguaje de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque llegan los Hawks al poder otra vez. Llega Ronald Reagan al poder. En la Carta de Santa Fe del 79, que es, digamos, el elemento discursivo más fuerte en política exterior, los Estados Unidos, en este caso el Partido Republicano, dice que parte de su ejercicio de seguridad nacional es parar a Cuba y las intervenciones de Cuba en América Latina y especialmente en Centroamérica. Entonces los Estados Unidos recrudece al máximo toda su ejercicio de poder contra Cuba y se reducen las posibilidades de, digamos, de reconciliación o de reapertura de relaciones diplomáticas. Pero ya en los 90, cuando se acaba la Guerra Fría y Cuba deja de tener el patrocinio soviético era fuerte. Es decir, lo voy a poner con un ejemplo muy deportivo. Cuba llegó a ser potencia olímpica. ¿Por qué? Porque el nivel de patrocinio soviético no solo abarcaba elementos muy particulares de la economía, sino que abarcaba hasta toda la parte cultural y deportiva. O sea, Cuba llegó a tener el mejor ballet de América Latina, si todavía lo tiene, precisamente por el apoyo soviético. La Unión Soviética le compraba todo el azúcar a Cuba, 100% del azúcar, tenían asegurado el dinero. Es decir, Cuba se convierte en un país fuerte en algunos aspectos. Cuando eso se acaba, empieza la gran crisis de la isla, porque tenés una isla que no tiene petróleo, es decir, es dependiente de todo el sistema de hidrocarburos. Tenés una isla que se ha acostumbrado mucho a una economía sostenida desde la colaboración soviética, donde ha sido eliminado mucho de los elementos de libre empresa. Entonces, a partir de ahí se da una especie de nueva apertura que se le pone el carácter humanitario, pero también se empiezan a negociar otros aspectos, los aspectos de seguridad que para los Estados Unidos siempre fueron fundamentales. Entonces los Estados Unidos y Cuba empiezan a tener relaciones para manejar seguridad prácticamente a inicios de los 90, sino un poquito antes. Y ahí empiezan una serie de aperturas pequeñas, a veces por abajo de la mesa, porque en esto hay que comprender una cosa. Si, como decía muy bien Francisco, el discurso antiimperialista es una base del discurso interno del Partido Comunista Cubano y de sus líderes, usted tiene que mantener esa carta abierta. Usted puede tener negociaciones políticamente desde abajo en la cual usted acuerda, pero yo voy a seguir diciendo que ustedes son el gran Satanás, mientras tanto negocio con usted por abajo. Y eso pasó mucho durante la década de los 90, y ya para inicios de este siglo la relación era cada vez más intensa en términos de intercambio humanitario. Los Estados Unidos no dejó de apoyar a los movimientos, digamos, anticastristas mediante programas de información. De hecho, es una de las grandes peticiones del gobierno de Cuba, que los Estados Unidos deje de financiar a Radio Martí, que se transmite desde Miami, se escucha en toda Cuba. Uh-huh. Es decir, ha habido intentos y ha habido una relación. No es que la relación es inexistente. Llegamos a un momento en el cual un presidente estadounidense decide que esas relaciones se tienen que hacer, uno, más visibles, y dos, tienen que aumentar el nivel de intensidad, sin que eso acabe los problemas de fondo que todavía existen en la relación. Y que ya vamos a venir a hablar. Uh-huh. Porque vamos a la primera pausa, 2:52, vamos a la pausa comercial, regresamos con más. Hoy estamos recibiendo una lección gratis sobre la historia de la Revolución Cubana, el desarrollo de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba durante la segunda mitad del siglo XX, y ahora hablaremos también de lo que ocurre hoy con la reapertura de la embajada en Washington, de la embajada de Cuba, y también con la futura reapertura de la embajada de Washington en La Habana y la visita de John Kerry, el secretario de Estado, a La Habana. Y también, ¿por qué no?, una nota de color. Un día estamos leyendo el cable de que Fidel había dicho que hasta que hubiera un papa latinoamericano, un presidente negro. Sí, es pitonizo también Fidel a veces. 2:53, vamos a la pausa, regresamos.
sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. 2:57 de la tarde. Muchas gracias por mantenerse en sintonía de Matices. Estamos haciendo un repaso demasiado amplio, detallado y muy interesante de lo que han sido las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, con el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, don Carlos Cascante, y también con el subdirector de la Escuela de Relaciones Internacionales también de la Universidad Nacional, don Francisco Flores. La escuela. No, pero se las trajimos a todos nuestros radioescuchas. Y sabemos que hay muchos estudiantes también de la Universidad Nacional que nos están escuchando en este momento. Bueno, ya que hicimos un repaso histórico muy detallado que nos ayuda a entender más aún la coyuntura actual en la que se están entablando estas relaciones diplomáticas nuevamente, a mí me llamó mucho la atención, don Carlos, ahora que usted dijo que en ese momento Cuba tenía un rol de muchacha bonita que tenía 2 pretendientes. ¿Continúa siendo Cuba la muchacha bonita que tiene todos esos pretendientes? Un poco mayor que antes. Un poco mayor que antes, pero vamos a ver. Para entender el cambio en la política de los Estados Unidos, no solo hacia Cuba, tenemos que dejarlo muy claro, no es un cambio de la política solo hacia Cuba, es un plan maestro un poco más grande. La administración Obama ha decidido cambiar la política exterior hacia América Latina como conjunto, y Cuba ahí es una pieza importante. Creo que eso es lo primero que tenemos que entender. Así como la política exterior anterior de los Estados Unidos hacia América Latina, Cuba era un punto clave, no ha dejado de serlo, pero ha habido un cambio sistemático en la política exterior hacia América Latina que empezó a vislumbrarse muy claramente, por ejemplo, en el plan de cooperación de Obama, el renovado plan de cooperación de Obama a Centroamérica, y que después ha seguido con el acercamiento a Cuba. ¿Por qué se da esto? Tal vez Cuba ya no sea la única muchacha bonita que tiene muchos pretendientes, pero América Latina sigue siendo la muchacha bonita que empieza a tener muchos pretendientes. ¿Quiénes son esos pretendientes? En primer lugar tenemos a China. China, a partir del final de la década de los 90, cuando se constituye en una potencia mundial, genera toda una política de acercamiento hacia América Latina, que primero se ve en hidrocarburos, después se ve en compra de deuda externa y después se ve en grandes obras de infraestructura. Es decir, China cada vez se está convirtiendo en un actor fundamental en las relaciones de América Latina. Estados Unidos empieza a ver que se le están metiendo en lo que él consideraba un territorio interesante, o un territorio dominado. Segundo pretendiente interesante, Rusia. Rusia, a partir de Putin, se recompone, o sea, la mentalidad, eso lo hablamos en un programa, Putin piensa como imperio. Entonces, si usted tiene una visión global, como potencia en el mundo, tiene que estar en todo el mundo, con menos fuerza que China, hemos de decir. Y en determinado momento, cuando en Irán estuvo un gobierno más beligerante, ahora es un gobierno un poco menos beligerante, más moderado, también Irán empezó a tener alguna relación cercana con América Latina, especialmente con los aliados históricos de Cuba, Venezuela, Ecuador, etcétera. Ahmadinejad estuvo en Nicaragua. Exactamente. Ahmadinejad desarrolla toda una política de acercamiento a América Latina. Entonces a los Estados Unidos no le queda más que, se están metiendo en mi territorio, tengo que desarrollar una estrategia para buscar, intentar alejar esas amenazas o controlar esas amenazas. Está claro que los Estados Unidos no va a entrar en un proceso de luchar contra China, pero sí que la presencia estadounidense siga siendo importante en América Latina y que China no se le vaya arriba como el principal referente para América Latina. Y el segundo elemento es más coyuntural y es la situación política de Barack Obama. Tenemos un Barack Obama que promete en campaña electoral, en su primera campaña electoral, restablecer la imagen de los Estados Unidos. Que en la primera reunión, en la primera cumbre de las Américas que tiene Barack Obama, y que es atacado durísimamente por toda la izquierda latinoamericana en su mejor momento, cuando teníamos un Hugo Chávez exultante,
es insultado duramente en su primera presencia con presidentes latinoamericanos, y él habla, bueno, ustedes me hablan de historia, yo les vengo a hablar aquí de futuro. Me salió muy elegantemente Obama. Otro era el rey de España, dijo, ¿por qué no te callas? Obama fue un poco más inteligente que el rey de España. O Mr. Bush los hubiera... Mr. Bush ni siquiera iba a sus encuentros. Mr. Bush y su relación con América Latina era muy lejana, pese a que su esposa tiene raíces latinoamericanas. Puede ser que Bush le preguntara, "Who are you?" Exactamente. Obama promete un cambio. Lo que pasa es que en ese momento estallan todos los problemas en el Medio Oriente, como siempre, y la verdad es que Obama no tiene mucha movilidad para trabajar con América Latina. En un segundo mandato las cosas son más fáciles para un presidente de los Estados Unidos, hasta donde la expresión fácil pueda ser utilizada para un puesto de esa magnitud. Pero lo cierto del caso es que en su primer mandato todo presidente de los Estados Unidos está pensando en la reelección. O sea, no hay presidente de los Estados Unidos que no piense en la reelección en su segundo mandato. De hecho, hay pocos casos en la historia de los Estados Unidos de un presidente que no haya ido a la reelección o que no haya intentado reelegirse. Si hay casos, y hay más casos que no hayan logrado. Entonces, en un segundo mandato, Obama tiene mayor libertad, que es que no piensa en tengo que reelegirme, sino que simplemente puede ejecutar cosas que no había ejecutado antes. Y una de esas cosas fue el pacto nuclear con Irán, y el otro es Cuba. ¿Por qué? Porque distender las relaciones con Cuba le permite distender las relaciones con el resto de América Latina. Y el discurso cubano, que es muy incendiario, muy fuerte, y que hay que ser claro, es decir, el giro a la izquierda de América Latina, si bien tiene otros líderes que no son cubanos, está Hugo Chávez, la verdad es que la intelectualidad del giro a la izquierda está en Cuba. Es decir, la inteligencia de esa izquierda latinoamericana muy fuerte a principios del siglo XXI está en Cuba. Es decir, si usted logra bajar la tensión con Cuba, inmediatamente logra bajar los otros discursos. Entonces yo creo que esa situación estructural y coyuntural son las que nos proyectan este cambio o este crecimiento en la intensidad de relaciones con La Habana. Francisco, no sé si querías agregar algo en ese punto sobre digamos, la negociación a veces por debajo de la mesa que se había intentado durante muchos años, y para desembocar, digamos, en lo que está pasando ahora con Barack Obama. Sí, me parece que en combinación a lo que dice Carlos, en el 2009, como cita él en Trinidad y Tobago, Obama recibe las venas abiertas de América Latina y de Eduardo Galeano en un empaste de lujo de parte del presidente Chávez. En ese momento memorable, todos esperan que Obama se retraiga, pero Obama no se retrae, por el contrario, Obama avisora un cambio en la relación hacia América Latina que no se había podido expresar de forma material, se había expresado de manera de discurso, pero hasta la fecha un presidente no había estado en una cumbre de presidentes de América Latina en la que hubiera podido entender que las personas que están ahí reunidas no se sienten unas superiores a otras, sino iguales. Y eso es muy importante para Obama en el discurso que utiliza, porque él no trata de llegar ahí como la potencia imperial, le baja el tono y le dice, no, todos somos americanos, o sea, todos estamos en el mismo barco. Y eso viera que le dio un giro muy espectacular, la noticia le dio un giro a las relaciones con América Latina. Pero veamos un poquito de nuevo y volvamos a Cuba. Cuba no es un actor, llamémoslo pequeño, en el sentido de que su política exterior ha sido, llamémoslo, no utilizada con inteligencia, y lo que dice Carlos es cierto. ¿En dónde se está negociando la paz de Colombia? Sí, claro, en La Habana. ¿Y qué es lo que está haciendo Venezuela? Venezuela ha venido bajando el tono porque La Habana lo ha bajado. Entonces hay un efecto reflejo en las relaciones con Estados Unidos, que precisamente quien marca el compás. Si usted ve mismo, los líderes de la famosa revolución del bloque bolivariano han cambiado su actitud y han estado más atentos a la evolución. Uribe se está quedando en Colombia sin discurso. Es que llegas a todos los tweets. Sí, pero es que el problema ahí es evidente que La Habana tiene ahorita un proceso
¿me comprenden?, de acercamiento con los Estados Unidos, que le interesa mucho porque a La Habana económicamente le resulta rentable la relación con Estados Unidos. El problema económico interno de Cuba es severo. No aguanta la economía cubana. Sin las rentas de la Unión Soviética, por más que Putin le haya condenado las deudas en un acto simbólico, lo cierto es que tiene deudas con China, tiene deudas fuertes con España, y hay deudas que definitivamente los mismos acreedores han tratado de reorganizar. Esto muchas veces en las rondas de negocios no se establece como un punto de referencia, pero Cuba ha intentado renegociar 3 veces su deuda con China. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que Cuba es un actor, y es un actor importante en el Caribe, y es un actor importante en la región, y no podemos subestimar su influencia. Entonces, Estados Unidos está dando un paso en una dirección que a mí me parece que es acertada. Cuando inicia el cronograma de acción, el 17 de diciembre del 14, ellos, los dos presidentes, el Raúl Castro y el presidente Obama, anuncian un proceso de normalización de relaciones diplomáticas, que es básicamente un acuerdo que lleva a que el 16 de enero se estabilicen básicamente el nivel de comercio y la visitación a la isla por parte de ciudadanos norteamericanos. ¿Qué implica eso directamente para La Habana? La Habana está en una situación de o cambian o se hunden. El mismo Raúl Castro en el 4º Congreso del Partido Comunista Cubano lo anuncia. Estamos en una situación límite. Hemos hecho las cosas mal, no hemos logrado lo que nos propusimos y como lo hemos venido haciendo no funciona. ¿Cuál es el problema de Cuba? La modernización. El problema es la modernización económica de la industria cubana, que no es completamente ruinosa en términos de que no se puede intervenir y mejorar. Pero para Cuba, el hecho de que aumente la oferta hotelera no es el punto. ¿Me explico bien? Porque igual van a seguir recibiendo turistas. Ellos siempre tendrán 14,000 camas, por decirlo, para recibir turismo en plazos y en periodos y atracciones. No. El asunto es cómo se puede involucrar los Estados Unidos en un proceso que permita estabilizar la economía cubana. La economía cubana tiene una gran dependencia del petróleo en estos momentos de Venezuela. No es un ejercicio, digamos, gratuito, porque Cuba tiene que pasar también personal médico y tiene que dar ciertos servicios a Venezuela a cambio de esto. Pero si nosotros analizamos el contexto en el que nos encontramos, las rondas de negociaciones a cargo de ambas partes, ¿me comprende?, han sido 4, y en las 4 rondas han logrado ejercer una pero muy sorprendente línea de normalización que ya provocó en Cuba preocupación. ¿Qué tan rápido va a ser la normalización y qué tanto nos va a afectar? Y estoy hablando de Internet, estoy hablando de acceso a una comunidad de consumo y bienes, que hay una predisposición cultural de la isla y de los norteamericanos, por lo que dijo Carlos acertadamente, que los une por lazos históricos, por lazos familiares, por lazos de ascendencia. Es muy probable, y lo dijo, no lo digo yo, lo dijo el periodista Armando Vargas, que señaló en una columna en Facebook, creo, él dijo: el problema para Costa Rica podría ser que repercuta sobre la línea de visitación que tenemos nosotros del turismo norteamericano, porque está más cerca La Habana. Sí, es más barato. Y analicemos, si no nos golpea eso, también analicemos otro aspecto que no deja de ser importante. Analicemos el hecho de que la reanimación de las inversiones norteamericanas en Cuba no van a acabar con el régimen. Pero esto no cambia el discurso en materia de derechos humanos, se mantiene el mismo discurso. Es decir, es un principio no negociable. El problema de los presos cubanos es un problema real. O sea, eso no se lo inventó Amnistía Internacional ni se lo inventaron los enemigos del régimen castrista. Es que hay unas evidencias históricas que prueban que el régimen tiene que empezar a demostrar que tiene un proceso, digamos, de complementación. Tú das, yo doy. Los dos damos. En el punto en el que hoy estamos, que es 20 de julio, estamos hoy 29, estamos a 9 días de que 2 banderas están ondeando en ambas sedes diplomáticas, y lo que se nos avisora es un cronograma más acelerado. O sea, estamos hablando de 6 meses, Randall, 6 meses en los cuales se han normalizado relaciones que venían trabajándose desde el 2009. Ahora, ¿qué tenemos? Expectativas. Todos los latinoamericanos tienen muchas expectativas, y como dijo Carlos acertadamente, esto le ha bajado el tono a la izquierda latinoamericana.
le ha bajado muchísimo el tono porque el tema era que el embargo unifica posiciones contra Estados Unidos. Y la solicitud de sacar a Cuba de la lista de países terroristas es también una solicitud que ya se corroboró en los hechos, no es una palabra de discurso, ya esto alivia las tensiones respecto a la relación con América Latina. Entonces, veamos también la senectud de Fidel. Fidel puede decir lo que quiera, pero no cambia el rumbo de este proceso. Y yo creo que esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque Fidel no sigue siendo más que, supongo yo que será un venerable anciano, pero no tendrá necesariamente la toma de decisiones que en estos momentos está a cargo de su hermano Raúl. Vamos a la segunda pausa de Matices, regresamos con el último bloque para hablar de lo que nos espera. Yo en lo personal lo he conversado con Isela en un par de ocasiones y se lo pregunté a Carlos en la última entrevista en vivo. Yo me imagino a Barack Obama en La Habana antes de que termine su mandato. Pero bueno, ahora hablamos de eso. 3:13, vamos a la pausa y regresamos. Matices. Los tonos de la actualidad. Tres de la tarde con 16 minutos. Bueno, ya en la recta final de Matices y después de todas estas valoraciones, ¿qué esperar de lo que va a pasar de aquí en adelante? Hay un aspecto también muy importante que trasciende lo político y lo económico, que es también la parte social, que tiene un matiz muy importante en todo esto, don Carlos. Bien, digamos que lo que se ha venido hablando es de 5 temas que van a quedar abiertos tras el restablecimiento de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. El primer tema es el embargo, es decir, Cuba va a seguir negociando el fin del embargo. Lo que se ha señalado es que ese fin del embargo se encuentra vinculada con la salida de Raúl Castro del poder. Es decir, Raúl Castro dijo que esta es la última vez que él este es su último periodo presidencial. Ahora sí. Sí, dijo que ahora sí era su último periodo presidencial. Ahora sigue Fidel. Y entonces, algunos analistas estadounidenses consideran que va a ser más potable la negociación del fin del embargo sin un Castro en el poder después de 1959, 55 años, 56 años, sin un Castro en el poder después de 56 años. Después, otra solicitud de los cubanos muy fuerte es que los Estados Unidos deje de apoyar a los grupos disidentes de la Florida, que todavía pues se meten en la política cubana, intentan influenciar la política cubana, tienen programas muy fuertes de influencia en Cuba. El tercer elemento es la devolución de Guantánamo. Digamos, es un elemento fundamental, pero ahí está una situación. Obama promete cerrar la cárcel de Guantánamo, no lo ha podido hacer, no lo puede hacer todavía. Entonces ahí hay un elemento que los Estados Unidos lo tienen abierto. Los Estados Unidos, por supuesto, va a seguir con su discurso de mejoramiento de las condiciones de los derechos humanos en Cuba, tanto abiertamente lo van a decir como en negociaciones privadas lo van a decir, y van a seguir haciendo acciones en torno a eso, aunque Cuba ya salió de muchas listas negras de los Estados Unidos. La última fue la de trata de personas, salió de la... Y por último, el último elemento abierto que va a ser durísimo es el costo o el resarcimiento por expropiaciones que se produjeron durante la Revolución Cubana a grandes empresas norteamericanas, que se calcula en 7 mil millones de dólares el importe por expropiaciones al valor actual. Y los cubanos van a seguir reclamando. Si les siguen reclamando esos 7 mil dólares, ellos van a reclamar los costos del embargo. Entonces digamos que esos 5 temas... Se podría multiplicar por 8,000. Exactamente. John Kerry lo que dijo fue que a partir de ahora viene un trabajo de comisiones mixtas para trabajar los temas. Vamos a ver cuántos años dura eso. Hillary Clinton dijo que estaba muy de acuerdo en el levantamiento del embargo, pero una cosa es lo que uno dice en campaña y otra cosa es cuando se enfrenta a los intereses de las compañías estadounidenses que querrán invertir en La Habana.
en Cuba. Entonces se viene una agenda muy interesante de problemas entre Cuba y los Estados Unidos. Bueno, Carlos ha hecho un resumen completo. Vio todo taxativo, ahí está lo que se viene. Carlos dijo, esa es la agenda. Pero no me dijo nada de Obama en La Habana. Bueno, eso no es posible. Definitivamente no va a ser, no va a ocurrir. Lo que sí va a ocurrir es que, y yo pienso que es más previsible, que es la devolución de la base de Guantánamo. Yo creo que eso sí va a darle un giro espectacular a las relaciones de Estados Unidos con América Latina. Estados Unidos lo puede usar a favor. En realidad le sirve más devolver ese pedazo de tierra, ¿me comprenden? No es muy grande, es un pedazo de tierra que le devuelve. Es que véalo de esta forma, Randall. Imagínense que ha sido un reclamo de Cuba frente a su realidad, de su soberanía territorial. El devolverle una parte de su territorio a otro siempre genera un proceso, llamémoslo, real de descolonización. Entonces esto tiene mucha implicación para la geopolítica mundial y para el papel que los Estados Unidos ocupan en el mundo. Entonces, no se trata solo del reingreso a la OEA de Cuba, que no está muy interesada, por cierto, ¿me comprende? Sino del proceso en el cual están ancladas las discusiones, y están realmente ancladas. Uno de los, en mi opinión, un gran logro político de Estados Unidos es devolver Guantánamo. Deshacer, el problema que tiene es que no lo puede devolver o no lo puede, llamemos, revertir por el problema de que no sabe dónde poner los presos. Y como la justicia norteamericana dijo que ahí también hay una responsabilidad legal con estos presos, entonces en cierta forma las cosas comienzan a desdibujar soluciones. Pero pensemos positivamente, pensemos en cosas que sean posibles. Yo pienso que es más posible hablar de devolver Guantánamo, por ejemplo, antes que propiamente levantar el embargo. El embargo requeriría de un cronograma, pero también de una mayoría en el Congreso, quien le digo que no está tan lejos, porque tanto hay derecha republicana, ¿me comprende?, como liberales demócratas interesados en dar el paso. Y más que todo por el hecho de que esto no viene a ser un elemento desastroso para las relaciones con Cuba. ¿Me explico bien? No trae el mismo tormento, el discurso está calando. Es más, lo más sorprendente es que esté calando en los republicanos. Los está dividiendo, más en este problema que tienen de tantos candidatos para suceder a Obama. Imagínese usted que la señora Hillary, en cuanto resuelva la crisis de los emails en la que está involucrada, ella va a poder dar un paso en campaña más serio, más fuerte. Pero si ella deja atrás esa presión que tiene ahorita, que la está distrayendo mucho de su campaña, ella podría asegurarse, en mi opinión, un holgado triunfo en las elecciones que le permitiría iniciar un cronograma para poder legislar, en este caso, el tipo de relación comercial con los Estados Unidos, porque aquí, como dijo Carlos acertadamente, eso es una ley, pero se necesitan muchos votos para poder revertir esa ley. Ahora, otro aspecto que yo creo que hay que entender es lo que dijo Carlos, de que los intereses norteamericanos nunca se han ido de Cuba, ahí han estado en estos 50 años, y los intereses cubanos están en estos momentos protagonizando un nuevo rol en el cual el mundo va a ver qué va a hacer Cuba en Washington. También hay un ejercicio de diplomacia cubana que tiene que demostrar que tiene una gran evolución. Le voy a contar una anécdota muy interesante. En el 59, Fidel Castro se fue a visitar a Rómulo Betancourt, que lo acaban de elegir. Y en una de esas salas grandes de esos patios de Caracas, conversando, Fidel Castro le habló de las ideas revolucionarias que tenía para Cuba. Y se fue muy desilusionado porque Betancourt le dijo: yo creo que en Cuba lo que hay que hacer es evolucionar, no revolucionar. Y estoy hablando que para entonces tanto Venezuela como Cuba eran los países más desarrollados de América Latina. Wow. Claro. Sí, bueno, lástima que no nos dio tiempo para hablar sobre la relación esa entre José Figueres Ferrer y Fidel Castro. A mí siempre me llama mucho la atención el rompimiento posterior que hubo, pero bueno, yo quiero agradecerle a los dos por haber estado aquí.
Con mucho gusto, Randall. Yo ahora le hago un examen de Cuba y CEL. ¿Puedo usar un comodín? De no ver los dos comodines que tienen sentados. En eso se estaba pensando. Sí. Aquí le dejo mi libro. Bueno. Desde hace rato se lo estoy viendo. Thomas. Sí, de hecho dice Johnny Quesada en Twitter, buenísimo el Matices Internacional de hoy, se aprende muchos saludos. Adolfo dice, el próximo programa Matices Internacional podría ser Turquía, kurdos, PKK o Estados Unidos. Vamos a ver, dice, vamos a ver un poquito más abajo, dice Danilo, clase de Historia Contemporánea de América Latina en la UCR, o en la UNA, en este caso con el profesor Carlos Cascante, dice Danilo R. Y bueno, tenemos muchos mensajes a través de Twitter. Como amante de los estudios sociales desde secundaria, en verdad disfruto de sobremanera estas clases a distancia de historia. Así es que yo quiero agradecerles porque de verdad nosotros y nuestros oyentes, estoy seguro, y televidentes, aprendemos mucho sobre todos estos temas. Gracias, Carlos, gracias, Francisco, gracias, Giselle, por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Me ando como muy agradecido con todo el mundo, ¿te das cuenta? El 2 de agosto. Sí, eso es el agradecimiento de las vírgenes. Bueno, y de una vez les agradezco que nos acompañen el próximo sábado en la transmisión especial. Digo, ya la recordó Francisco de la Romería, desde las 10 de la mañana, y el set principal en Ochomogo. Tenemos un equipo destacado en la Basílica de los Ángeles, otro en Ochomogo, pero en la ruta de los Romeros, y otro Entre Ríos. Así es que acompáñenos desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y desde las 3 de la tarde hasta las 7:30. Después entregaremos a los compañeros de deportes que entrarán el sábado con el partido entre Herediano y Carmelita. Nos escuchamos hoy a las 7 en la tercera emisión de Noticia Monumental, y mañana en Matices a las 2 de la tarde. Mañana les contamos de qué se trata. 3:26. Feliz tarde.